Esta segunda parte de la reflexión le he titulado Siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Es la respuesta de José a la gracia en última instancia. Y he elegido esta expresión porque nos viene también en el Evangelio de San Mateo. Y es la que me gustaría a mí escuchar, que el Señor me dijera en el momento del juicio, y me gustaría que la escucharais todos en ese día, que dice así: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que a mí me gustaría escuchar el día del juicio y que lo escucharais todos vosotros. ¿Qué es lo que escuchó sin duda José? Y para eso vamos a ver cómo José respondió a la elección, cómo respondió justamente a la gracia. José había sido un hombre bueno, honesto, honrado, justo, nos dice el evangelista, justo. Y sin embargo, en nombre de su coherencia y en nombre de su justicia, se estaba cortando de María y se estaba cortando de la salvación. En nombre de su coherencia, en nombre de su justicia. Olvidamos que José tuvo que cambiar su plan. Había decidido repudiar en secreto sin ofender a María. Y lo había hecho en nombre de la ley. Lo había hecho en nombre de la cultura de su tiempo, que había que repudiar, ¿verdad? Porque él no entendía cómo María estaba encinta, si no habían convivido. Y entonces, como hombre bueno, honesto, honrado, justo, la va a repudiar, pero en secreto para no difamarla, para no difamarla. Y es entonces cuando el ángel le dice: José, hijo de David, no temas en acoger a María. Y ahí es donde radica justamente la respuesta del discípulo. El discípulo no funciona desde unas creencias o desde una ley. El discípulo funciona desde la escucha de la palabra de Dios, que le va a revelar algo que no podía entrar en su pequeña cabeza, ni en su coherencia, sino que tenía que dejarse guiar y conducir por la palabra de Dios. Y por eso es preciso abrirse a la libertad de Dios. José se abre a la libertad de Dios, que eso es la obediencia del discípulo. Abrirse a algo que él no había podido ni imaginar ni sospechar. La obediencia, por lo tanto, no es a una ley. La obediencia es a alguien que me traza el camino con su palabra. Y le va a trazar un camino a José que él no había sospechado ni imaginado. Y que no podía ni sospecharlo ni imaginarlo. El discípulo es el que pone su corazón y se deja hacer por la palabra de Dios. Y por eso María y José son verdaderos discípulos. María es la discípulo por excelencia. Hágase en mí según tu palabra. ¿Había imaginado María las cosas? Pues si se había desposado, o sea, tenía otros proyectos. Se fía de la palabra de Dios. Porque todo lo demás es cosas que decimos nosotros.
pero ella estaba desposada. Con José no, la habían desposado. José estaba desposado con María, no tenía, pero justamente ahí. El ángel le dice, no temas, no temas. Lo que más se opone a la fe es el temor, el miedo. No temas. Fíate de la palabra que yo te voy a decir. Y esto, hermanos, es lo que encontramos en todo el Evangelio. Las personas coherentes a veces se cortan del proyecto de Dios. Yo me he ido a un texto de Jesús para ver cómo Jesús después descubre. Pedro, que era un hombre coherente también, le dice a Jesús, ¿verdad? Apártate de mí que soy pecador. Y era verdad que era pecador. Pedro, después lo vemos bien cómo pecó, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué le dice? No temas, no temas. De nuevo la palabra, como a José, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No son tus méritos, no son tus cosas lo que te hacen. Soy yo quien te hago pescador de hombres. El cumplidor de la ley tiende a encerrarse en sí mismo. El hombre obediente, como es el discípulo, se abre a una palabra que le supera, a una palabra que le desborda y para la cual no se siente capacitado. Fiarse de la promesa, fiarse de la palabra, es la experiencia que José nos invita a hacer continuamente. Él se fió. Podía verificar que lo de María venía del Espíritu Santo. Eso ningún hombre, ni de ciencia, ni de nadie podía verificar. Sencillamente se fía de la palabra de la revelación. Es la palabra del ángel que le ha identificado y es la palabra del ángel lo que le dice la misión y lo que ha acontecido. Es la revelación de Dios. Acoger a María como elegida por Dios para llevar a cabo el misterio de la salvación es obra de Dios y solamente Dios se lo podía revelar a José. Y fijaros, después el ángel le dice que él no es padre. Me diréis, ¿cómo lo dice? Pues de una forma muy sencilla. Los padres eran los que ponían el nombre. El ángel le dice el nombre que tiene que poner a Jesús. Y poner el nombre significa para un israelita justamente decirle la misión que tiene que cumplir. Y eso no lo pone José. El ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús. Igual que a Juan Bautista. Es el ángel el que justamente, y Dios. Y José es el hombre fiel, el hombre que se deja conducir en todo, aun en el pequeño detalle, justamente por Dios. De esta forma, Dios iba realizando su plan en José. Pero todo eso nosotros lo olvidamos. José lo tuvo que vivir con tensión. Por eso se nos recuerda que es en la noche, durante el sueño, justamente que le habla el ángel. Y ahora voy a sacar 3 consecuencias justamente para nuestra vida de discípulos, para que tengamos tiempo de oración, que antes me he alargado un poquito, ¿verdad? La primera consecuencia es que José se despertó. Se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Qué bonito, se despertó, ni una palabra, no razona, no va a consultar,
Se despertó y acogió a su mujer. ¿Pero cómo la acogió? Pues fijaros, como un don, como un regalo. La acogió muy diferente. Antes estaba desposado con ella. Ahora la acoge realmente en el misterio que María es. Acoger al otro como un misterio. Uy, si esto lo viviera en los matrimonios, en la parroquia, etcétera, cambiaría diferente, ¿verdad? Acoger al otro como un misterio. No solamente con esto porque me gusta, me disgusta, me alegra o no, sino esto. Qué importante. Y así José se convierte, escucharlo bien, se convierte en colaborador del Espíritu, que eso lo olvidamos. Porque justamente el Hijo que va a venir es obra del Espíritu, no es obra de María. Es obra del Espíritu. Por eso San Pablo, en un texto que nosotros traducimos así, nacido de María, nacido bajo la ley, el texto griego y el texto latino, ¿verdad?, no dicen nacido, dicen hecho de María, hecho bajo la ley, factum, hecho. Porque es Dios quien lo ha hecho en el seno de María, porque es el Espíritu quien lo ha hecho, porque es obra justamente de ese Dios que nos ama hasta darnos a su Hijo, hecho de la carne de María, pero hecho por Dios, hecho por obra del Espíritu. Y justamente José va a ser el colaborador. La obediencia, por lo tanto, de José es justamente ponerse al servicio de la voluntad de Dios, del plan de Dios. No de sus proyectos, no de hacer cosas. Y esto supone un gran sacrificio, porque hay que renunciar a sus proyectos para ponerse al servicio de Dios. Segunda consecuencia importante, entonces, ¿cómo ponernos a la escucha del Espíritu? ¿Cómo ponernos a la escucha de Dios? El discípulo es el que se pone a la escucha, no el que le pide muchas cosas a Dios. Nosotros siempre estamos con pedigüeños a Dios. No, hermanos, el discípulo se pone a la escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Una oración que no sea de escucha puede ser, me vais a perdonar, una oración pagana. Porque queremos poner a Dios a nuestro servicio. Cuando la oración cristiana es ponerse al servicio del plan de Dios. Por eso se reza tan poco. Se pide mucho, pero se reza muy poco. Porque ponerse al servicio de Dios es aceptar renunciar a mis planes para avanzar según el plan de Dios. Bueno, y eso es un combate, no es el combate de Jesús en el desierto, en Getsemaní, etc. Tu voluntad y no la mía. Y José, ¿verdad? Yo creo que fue un hombre de oración, dejándose conducir. Es curioso, yo no he visto en los evangelios que José pida nada. Se levanta y se pone en camino. Y así le vemos todo. Y el último aspecto, ¿verdad?, para no cansarnos, la prontitud, la prontitud. José se levantó y acogió a María. José se levantó y se fue a Egipto. Se levantó y volvió de Egipto. Es llevado y conducido continuamente por la palabra de Dios. No discute, no razona, no calcula. Eso es, hermanos y hermanas, ser discípulos de Jesús. Él tampoco calculó, él tampoco razonó.
Es el amor que le guiaba, y solo el amor y la obediencia. El discípulo, pues, os lo diré con palabras de San Pablo, porque me parece que es muy importante. Ni pedir permiso ni a la carne ni a la sangre, no pedir permiso a la cultura, no pedir permiso a lo que es razonable. José se pone en camino, se pone en camino. ¿Y cuántas veces la cultura, verdad, que me quieran, que etcétera, etcétera? Pues San Pablo dice lo mismo, pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombre. Y el texto literalmente dice, sin acudir a la carne o a la sangre. Ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores, sino que enseguida, y hay una traducción chilena que es muy bonita que dice, y al tiro, es decir, de repente me fui. Es la prontitud, sin pedir permiso a nuestra cultura, sin pedir permiso a la razón, sin pedir permiso a las prudencias. José es lo que hizo. Tenía buenas razones para pensar lo contrario, ¿verdad? Pero se fió de la palabra. Bueno, y ahí en el papel que os han repartido, pues encontraréis unas preguntas que nos ayuden un poco justamente a esto. ¿Soy realmente consciente de ser colaborador de Dios? De contribuir con mi vida a la acción y a los designios de Dios, con nuestras limitaciones, con nuestras fraquezas, con nuestro pecado. Y una pregunta muy importante, ¿cuido en mi vida espacios de oración que me ayuden a escuchar su palabra para ponerla en práctica con docilidad y diligencia? Pues tenemos un momento de silencio intentando responder a estas cuestiones y luego pasamos a la tercera parte.